Pasa a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México. El apóstol Aarón Joaquín se bautiza él solito y era ya su cuarto bautismo. Corría el año de 1943, no lo digo yo, lo dice su historia oficial. Claro, hay por lo menos 3 historias escritas que en su tiempo fueron oficiales, aunque ahora los pobres defensores de la luz del mundo no han sabido contestar a estas contradicciones, pero los comentarios que he escuchado por ahí de videos que emiten alguna opinión de este trabajo que estoy realizando comparando las 3 historias, desactivan los comentarios y luego me hacen preguntas y cuestionamientos. Si vas a preguntarle al pastor Gamaliel algo del tema, no desactives los comentarios porque no te voy a hacer caso así. Pero la tendencia común es negar aún la historia oficial. Miren, el autonombrado apóstol de la luz del mundo, Samuel Joaquín, manda a escribir una historia y 12 años después de la muerte de su papá, 2 pastores muy allegados a él escriben la historia titulada Breve Historia de la Restauración de la Iglesia Primitiva, los pastores Julián Chávez y Herrera, ¿no? Estas fueron unas hojas que se repartieron a los pastores y las enseñaban cada 14. Aunque ahora se desdigan, estas hojas que la hermana Soli nos repartió eran oficiales en el sentido de que les dieron la orden a los pastores que la enseñaran. Si ahora no lo quieren reconocer y no quieren reconocer que eso les enseñaban a los niños, es problema de ustedes, su propia historia los denuncia. Número 2, en 1997 contratan a un escritor colombiano, supuestamente historiador, quien toma el material de Chávez Herrera, lo cambia, las partes que no convienen, para dar un libro totalmente diferente que concordara con los nuevos cambios. El rechazo de Samuel Joaquín como apóstol. Recuerden que en el tiempo de Aarón pensaban que era el último y el único, y cada libro que va surgiendo va respondiendo a las necesidades de adaptarse y de la invención de doctrinas. Finalmente, en el 2008, Berea, que ya era una casa editorial de ellos, toma el libro de René Rentería y utiliza un redactor, Luis Fernando Vázquez Sora, para darle la última pinceleada a la historia, con cambios otra vez sustanciales, engañando al público. Y ahora los defensores, que son pocos, no han abordado el tema de frente, como debe ser, pero dan a entender que no, que ninguna historia es oficial, porque Samuel no estaba de acuerdo. Me obligan a leer en el libro de René Rentería, del 97, página 13, dice René Rentería: mi reconocimiento al señor Samuel Joaquín Flores, director internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo, como guía y forjador de valores en sus seguidores, a quienes ha transmitido el universo
de su fe y esperanza. Por supuesto que la mención al autonombrado apóstol Samuel no está ya en el libro de Berea. Es que esta gente es muy astuta. Nada más dejaron el reconocimiento de los otros señores que detentaban el poder en el tiempo de Samuel y que lo copiaron precisamente del libro de Reina Rentería. Daniel Núñez Ábalos, licenciado Rogelio Zamora Barradas, licenciado Benjamín Chávez y por supuesto la firma editorial de Berea. Pero la anuencia de Samuel ya la quitaron del libro de Berea, precisamente para argumentar eso, ¿no? Pero miren, si, como decía el video pasado, si vamos a tomar en serio que estos señores eran apóstoles, estos tres, y aún el que está en la cárcel, sus palabras son palabra de Dios. Quiero que noten el título: Los Hechos de Aarón Joaquín, apóstol de Jesucristo. Esto es nada más y nada menos que la copia del libro de los Hechos de los Apóstoles. El título es idéntico: Los Hechos de los Apóstoles. No, pues aquí, como él es apóstol, pues aquí están los Hechos de Aarón Joaquín, apóstol de Jesucristo. Así que no me vengan ahora a decir que dijo mi mamá que siempre no, que ninguna historia es válida y que yo estoy haciendo comparaciones que no tiene caso, que porque una historia se puede contar de 1000 maneras. No, señores, estamos hablando de gente que se autodenomina apóstol, enviado de Dios, y que son los únicos sobre la faz de la tierra, una dinastía, y que hablaron e hicieron para ahora decir que dijo mi mamá que siempre no. Es como si ahorita la gente de la luz del mundo desechara las cartas de Samuel y las cartas de Nazón. Dijo mi mami que siempre no. No podemos compararlas, no podemos encontrar errores. No, señores, seamos serios, seamos honestos. Bueno, quiero leer antes de abordar el tema un comentario, porque a veces que hay muy buenos comentarios en los videos y comentarios que me interesan. Human Rights, saludos Pastor Gamaliel, gracias por compartir. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Horacio Olivera, hace 3 horas en el video anterior, dice: Saulo y Silas sí bautizaron en el nombre de la Trinidad, según dice la historia de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Saulo y Silas estuvieron en Torreón. Los apostólicos estaban perplejos al notar que cada vez que los dos profetas celebraban un culto bautismal, no pronunciaban en voz alta la fórmula bautismal, sino que más bien la susurraban y nadie entendía lo que decían. Posteriormente se descubrió que hacían tal cosa porque usaban la fórmula trinitaria del bautismo y no deseaban que se descubriera esto entre quienes bautizaban solo en el nombre de Jesucristo. Libro: La serpiente y la paloma, historia, teología y análisis de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, 1914-1994, por Manuel J. Gagiola. Mira, yo le respondí: saludos Horacio, te faltó poner la página en ese libro para leerlo en mi próximo video, o sea, en pero hasta ahorita no ha respondido. ¿Qué página es? ¿O en qué capítulo del libro está esa parte? Bendiciones. Sí, Horacio, porque yo tengo el libro y aunque no lo he leído a conciencia porque estoy con la historia de la gente de la luz del mundo, sí leí la parte de Saulo y Silas y no aparece este párrafo que tú dices. Al contrario, dice que ellos bautizaban en el nombre de Jesucristo. Si eres tan amable, porque me interesa, dinos la página y yo, por supuesto, que si encuentro el dato, lo leo y entonces comparamos lo que decía la IS
o lo que dice la IS, que ya lo leí en el video anterior, con lo que según tú dice el libro de Gagiola. Te voy a leer lo que dice el libro de Gagiola, y yo sí te doy la página. Página 167. Esto es interesante, por eso nos vamos a detener un poquito aquí. Página 167. Saulo y Silas escucharon el Evangelio por primera vez durante un viaje de negocios a Nueva Casas Grandes, Chihuahua, al asistir a una iglesia pastoreada por Agapito Soto. Mira, vamos en el mismo sentido que la IS, que era dado a profecías, sueños e interpretaciones. Flores y Muñoz se bautizaron en el nombre de Jesucristo, renunciando a su antigua religión, fíjate, no dice que en la Trinidad, y a sus bienes materiales, pero no sabemos si esto fue por voluntad propia o porque, como parece, esto era parte de las enseñanzas del pastor Soto. Esto sucedió, dice, esto sucedió a mediados de mayo de 1924. Soto los autorizó para que predicaran, y al llegar a la tierra de Flores se dedicaron a la evangelización de sus vecinos hasta que se atrevieron a interrumpir una misa, por lo que fueron expulsados con violencia. Nuestros dos personajes abandonaron nombre de Dios después de que Silas repartió toda su mercancía a los pobres y cuando ya habían comenzado a dejarse crecer el pelo. En una visita a la iglesia de la Dulce Grande, San Luis Potosí, Francisco Borrego conoció a estos dos personajes, los invitó a que se fueran con él a la iglesia de Torreón. Ya para entonces enseñaban que todas las cosas en la iglesia debían hacerse exclusivamente conforme a las órdenes que diera el Espíritu, y prácticamente dejaron la Biblia a un lado. En Torreón, Borrego dejó en sus manos el control de la iglesia. Los mugrosos y barbudos profetas descalzos, por eso yo les llamo los chamagosos, ¿no? Nomás ven la foto. Los mugrosos y barbudos profetas descalzos. A ver. Usaban estrafalarias túnicas, predicaban que los cristianos deberían mostrar su humildad, formas muy extremas. Prohibieron que se usaran brillantinas y aceites para el cabello, lociones, talco y cremas para la piel. Afirmaron que los cristianos debían confiar exclusivamente en el Señor para recibir su sanidad, pues el uso de medicina era prueba irrefutable de falta de fe y consecuentemente admisión tácita de que el creyente estaba en pecado. Así se llegó al extremo de prohibir toda medicina, incluyendo analgésicos y mentolato. Casi 10 años después, este asunto era muy debatido. En la Convención General de 1936, se acordó que las personas que se curaran debían ser reprendidas y se les debía indicar que estaban en peligro de que no se les reconociera como miembros del pueblo del Señor. Saulo y Silas casaban y divorciaban gente a su antojo, muchas veces con el argumento de que no era válido el matrimonio contraído ante un sacerdote católico. Las corbatas, los zapatos, llamados choclos para los hombres y las zapatillas para las mujeres, y a veces hasta los calcetines quedaron prohibidos. Los hombres debían vestir overol y chamarra de mezclilla. Las mujeres debían usar vestido con el cuello cerrado y la falda totalmente hasta el tobillo. Cada culto era un desorden, todos podían hacer lo que se les ocurriera, siempre que afirmaran hacerlo por órdenes del Espíritu Santo. Los que no seguían tales prácticas eran tratados como cristianos infieles. Enseñaban que todo aquel que fuera convertido, escuche bien esto, debería de adoptar un nombre bíblico
que le revelara el Señor. De ahí pues que no solo le cambiaron el nombre a Aarón, sino que había varios que se les iba cambiando el nombre según los iban bautizando. Eso lo dice la IESA y también Gagiola. Y que todos los que se convirtieran deberían agruparse en un solo pueblo. Ahí están los primeros esbozos de la hermosa provincia, ¿no? Viviendo en comunidades exclusivamente cristianas. Es que estos chamagosos fueron los mentores de el hermano Aarón. De ser posible, en un mismo techo para varias familias viviendo como hermanos en Cristo. Juntar los sueldos el fin de semana y nombrar comisiones para la compra de víveres para toda la comunidad y no decir que alguien era dueño de algo, porque todas las cosas serían de todos y para todos. Si acaso algunas de estas enseñanzas nos recuerdan algo de lo que se ve en la iglesia a la luz del mundo, no es por coincidencia, pues Saulo y Silas también estuvieron en San Pedro de las Colonias, y ahí fue bautizado Eusebio Joaquín por Saulo, y se convirtió en discípulo y compañero de los dos por un tiempo, y también en San Pedro de las Colonias, en presencia de Catarina Ortiz, Francisco Borrego, mira, hay testigos aquí, y Alfonso Esqueda. Saulo, levantando la voz, dijo a Eusebio: no se llamará más tu nombre Eusebio, sino que Aarón será tu nombre. Desde entonces estuvo al servicio de ellos, ayudándoles en lo que necesitaban, acompañados de Aarón y su esposa. Saulo y Silas se fueron a Monterrey caminando a pie por las vías del ferrocarril. Hermano. Está tremendo, ¿eh? Bueno, pero lo que te estaba diciendo, Horacio, que no encontré en el libro la referencia que haces tú al bautismo trinitario. A última hora se me pasó. Lo voy a leer todo completo y si hay que rectificar que yo no me di cuenta de la cita, lo haré. Bueno, vamos al tema que nos ocupa. Y si usted tiene alguna pregunta ahora mismo en vivo, déjeme poner el video en vivo para ver sus comentarios. Quitando el sonido para que no perturbe la grabación. Y podremos contestarle o interactuar con usted. A ver. Vamos a ver si estamos en vivo, sí. El apóstol Aarón Joaquín se bautiza él solito. Y era ya su cuarto bautismo. Tenemos aquí bastante gente. Mario Álvarez, hola pastor, saludos desde Morelia. Freddy López, saludos. Human Rights Activists, gracias por compartir, gracias a usted. Muchas gracias, Pastor Gamaliel, por su labor humanista, comunitaria y espiritual. Dios le bendiga. Gracias, Lloyd. Juan Montero, platique el origen de la Biblia y quién la escogió. Bueno, es otro tema, ¿no? Los de Monte Sión también dicen que son los únicos escogidos, que su congregación es la verdadera y no comparten sus cantos con ninguna otra congregación. Sí, es que hay mucha gente que se adjudica a ser los únicos. Barrabás. Quinto, bro, flaquita, aunque no lo quieran aceptar, Nazón Joaquín es hombre de Dios. Y todos estos blasfemos lo saben. ¿Cómo lo sabemos? Bueno. A juzgar por la lectura que hacemos de la historia oficial de la luz del mundo, ¿cómo puede ser rechazada ahora si Berea la imprime y la vende? No diga ahora que no vale lo que dice su propio libro. Me lo calientas, hermosa. Mi esposa me va a calentar el cafecito, hermanos. Pero quiero que me acompañes en la lectura de las tres historias, porque es un tema muy emocionante. Y quiero que veas y que me ayudes a interpretar los cambios que son evidentes, escandalosos y hasta vergonzosos. Mira, te voy a leer la historia oficial
sobre lo que pasó. Vamos a volver donde nos quedamos, donde la señora le dice a Aarón, usted fue bautizado en la Trinidad, ya te mencioné que no concuerda el asunto de que Saulo y Silas lo identifican cuando los visita y que tanto en la historia antigua como en la moderna dejaron pasar el dato o el hecho de que al menos Silas sabía que ya le habían cambiado el nombre, según el relato de la luz del mundo, ¿no? Pues si te dieron un nombre nuevo, mira, no está mal, pues Aarón era el hermano de este, bueno. Y sucede que ya cuando los vuelve a visitar a él 12 años después, le dicen, por ahí anda un Aarón. Esto no concuerda. Tampoco concuerda el relato o la mención de que Saulo y Silas le dicen, tú sabías que estabas bautizado en la Trinidad. Una de dos, o Aarón lo sabía y se estaba haciendo tonto, o no lo sabía y el redactor es torpe al achacarle a Aarón que está fingiendo. Fíjese bien. Y número 3, no concuerda esto con un apóstol de la restauración iluminado que las estrellas le hablan por un hoyito de una teja, que por cierto la historia antigua no habla ni de adobes ni de tejas. La teja y el hoyito de la teja y el adobe aparecen en la versión de René Rentería. En la antigua versión no hay ni adobe ni teja. Todo esto lo vamos a consignar, por supuesto, en un librito para la ocasión, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelve Aarón? ¿Cómo resuelve Aarón este dilema? Un supuesto apóstol ya, que está confundido, lo habían engañado unos chamagosos. Entonces él manda a decirles, y voy a leer literalmente la manera como resolvió. Te estoy leyendo la historia oficial. Fíjate bien. Bueno, dice que salen muy dolidos porque estaba muy sorprendido Aarón de que pues lo habían bautizado en la Trinidad y él ni cuenta se dio, según el relato. También por ahí anda un Aarón, sucede que ellos ya sabían que él era el Aarón. Y dice que los viejos se enojaron, ¿no? Ambos viejos gritaban que no comprendían nada, que nada de esas ideas le había sido enseñado. Alzando cada vez más fuerte la voz, gritaban, ¿dónde aprendiste esas barbaridades? O sea, el bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿De quién aprendiste esas herejías? La pareja enardecida en su inconsciencia apresuraba sus conceptos, se movían de un lugar a otro impacientes. Inseguros se levantaban y se sentaban, demostrando su inevitable derrota. Sus rotundas negativas casi llegaron a la agresión física. De pronto le dijeron, ¡retírate! Lleva tus herejías a otra parte. Yo aquí lo menciono porque está en signos de admiración o exclamación, retírate. Lleva tus herejías a otra parte. Estos son minucias, pero en el relato de Chávez Herrera no le dicen así, sino en paz llegaron, en paz se irán. No es cierto que lo corrieron así. René Rentería también respalda a Chávez Herrera. En paz llegaron, en paz se irán. Ah, no, pero aquí ya los chamagosos lo corren. ¡Retírate, hereje! Claro, porque en el relato moderno se trata de desligarlos por completo de ellos. Bueno,
Ya lleva encima el gran apóstol de la restauración, número 1, el bautismo católico de su infancia. Número 2, el bautismo en el nombre de Jesucristo de los chamagosos, aunque aquí ellos se inventaron de que en la Trinidad vemos a un apóstol trastabillando confundido y manda que toda la iglesia ore. Era imprescindible. Hable a toda la iglesia, le dijo al hermano Prisciliano González, que se pongan en oración y ayuno para que Dios solucione un problema de vital importancia. No les comunicaré qué es hasta llegar a Guadalajara. Y dice que él era muy honesto y que él no podía seguir con esta contradicción y que le sale al encuentro por ahí un tal Ireneo Rojas, que era pastor del Consejo Apostólico. Se estaba formando ya la Iglesia Apostólica. El Consejo Apostólico de ahí, pues ya estaba la IS, o se estaba formando. Y le dijo, no seas niño, yo te bautizo ahorita. Pero después de un silencio se negó diciendo, si el fundamento no es legítimo, ¿cómo puedo edificar? Te voy a leer esta frase. Página 104. Después de un silencio se negó diciendo, si el fundamento no es legítimo, ¿cómo puedo edificar? Llegando a Guadalajara, el hermano Aarón reunió a la iglesia y les comunicó lo acontecido, su origen trinitario y la intensidad de su angustia, al pensar que muchos lo interpretarían como una irregularidad doctrinal. Por supuesto, porque un apóstol que va a restaurar la doctrina en todo el mundo y que va a hacer vivir la Biblia, no puede andar trastabillando, no puede haber sido engañado. Imagínate tú, si Dios le hablaba directamente, ¿y a ti quién te habló? A Aarón le habló Dios, ¿y a ti? Bueno, ni siquiera sabe que los chamagosos lo han engañado. Y ponen oración a la iglesia. Pero la frase es interesante. Si el fundamento no es legítimo, ¿cómo puedo edificar? El problema de esta frase, que según sus biógrafos salió de la boca del apóstol de la restauración, es que ya llevaba 12 años bautizando. Ya llevaba 12 años, ya había hecho 2 o 3 santas cenas, ya había ordenado ministros. Quiere decir que todavía no tenía el fundamento, pero ya había bautizado, ya había predicado. ¿Qué clase de apóstol es ese? ¿Había empezado la iglesia en 1926? ¿O en 1938 todavía no tenían el fundamento? Increíble, ¿no? Ahora te voy a leer una parte bien interesante y quiero que pongas atención para que veas lo sinvergüenza de esta gente mentirosa, engañadora. Fíjate bien. No se ha ido el audio. Es que nada es para siempre, siempre batalla con el audio. Dice, llegando a Guadalajara, el hermano Aarón reunió a la iglesia y les comentó lo acontecido, su origen trinitario y la intensidad de su angustia al pensar que muchos lo interpretarían como una irregularidad doctrinal. El impacto de esta verdad conmovió a la iglesia y la emoción fue inenarrable, porque ese acto fue entendido como prueba de valentía y sinceridad. No hubo reproches ni protestas. Dígame alguien si ya perdí el audio. El eco de la fe en el enviado de Dios llegó a lo más profundo de los hermanos y su credibilidad a la doctrina se incrementó de tal manera que en actitud mayoritaria lo apoyaron plenamente diciendo, hermano Aarón, Dios está con usted y nosotros también. El siervo de Dios solicitó que toda la iglesia iniciara fervientes y prolongadas oraciones. Escucha por favor esto.
Aquel tiempo de ayuno y oración en espera de la respuesta de Dios fue de 8 años en petición. O sea, los puso a orar para que Dios le respondiera. Esto no es creíble, porque 8 años en ayuno y oración, por favor. Pero no solo eso, porque en la historia antigua te vas a sorprender cómo en la magia luz mundana 8 días se vuelven 8 años. Aquel tiempo de ayuno y oración en espera de la respuesta de Dios fue de 8 años en petición, y esto lo dice Martínez Sergio en una entrevista. Que el Señor nos diga qué hacer fue siempre la respuesta del siervo de Dios durante este tiempo. ¿Cuánto? Durante 8 años. Pero un apóstol de Dios que le habla en visiones y en estrellas y que va a hacer revivir la Biblia no puede decir, ¿saben qué? El fundamento no lo tengo claro, yo no sé qué hacer, nos vamos a esperar 8 años, ustedes pónganse a orar, que el Señor nos diga qué hacer. No, hombre, si el Señor le hablaba por las estrellas, le hablaba directamente, es un enviado. Durante este tiempo, o sea, durante 8 años, el siervo de Dios en solemne ceremonia seleccionó a 2 hermanos de pacto. No es durante 8 años según la redacción, sino en ese cuando estuvieron ahí reunidos. El siervo de Dios en solemne ceremonia seleccionó a 2 hermanos de pacto. ¿En qué consiste el pacto? Te lo explica. Voto de no contraer matrimonio. Eran 2 célibes, ¿no? Lino Figueroa y Prisciliano Santos. Escucha esto. Para que bautizaran a los hermanos. Nota tú que en la versión autorizada y no autorizada a la vez, porque para defenderse dicen, no, esto no es. Claro que es. Fíjate bien que el siervo de Dios selecciona a 2 hermanos, Lino Figueroa y Prisciliano Santos, para que bautizaran a los hermanos, no a él, sino a los hermanos. Que quede claro eso, ¿no? Ellos iniciaron el bautismo en el nombre de Jesucristo. Esto es falso porque ya tenían un montón de gente, arriba de 400 bautizados en el nombre de Jesucristo. Habían hecho santas cenas, y eso que no tenían el fundamento, ¿eh? Ah, qué apóstol de la restauración. Bueno, así uno bautizó al otro, y viceversa, no te dice quién bautizó a quién. Si Lino bautizó a Prisciliano, o si Prisciliano bautizó a Lino. Inmediatamente el hermano Figueroa bautizó al hermano Aarón. Fíjate bien, Figueroa bautiza al hermano Aarón. Enseguida a los ministros y luego a toda la iglesia. Este fue un acto de vital importancia para la iglesia. El desconcierto aparente se transformó en sentimiento de fe que se cristalizó en la aceptación del bautismo de verdad. Aquí quiero que notes la frase, en la aceptación del bautismo de verdad. Lo voy a subrayar, porque después es el mismo Aarón el que desconoce esta aceptación del bautismo de verdad, porque 5 años adelante, este mismo apóstol Aarón rechaza el bautismo de estos dos
y que se había efectuado a toda la iglesia, y luego se bautiza él solito para volver el proceso otra vez, rebautizar a todos. Pero aquí le llaman en la aceptación del bautismo de verdad, para luego echarse para atrás, ¿no? Esto es una contradicción en su propio libro. La emoción invadió la conciencia de los asistentes, pues este suceso singular dio certeza entre quienes aceptaban a Cristo y su verdad a través del bautismo. Fíjese bien cómo hablan. Pero después esto lo echaron a la basura, diciendo que ya no era válido. Mire qué apóstol de la restauración y sus seguidores. Muchos hermanos que temieron o dudaron bautizarse, tuvieron revelaciones de Dios en donde Dios les manifestó el verdadero bautismo. Otra vez le vuelven a mencionar el bautismo de Lino Figueroa, que era el verdadero, en el nombre de Jesucristo, y bajo la autoridad de un auténtico enviado de Dios. Perdone, pero el enviado de Dios también lo están bautizando. Y después, esta autoridad del auténtico enviado de Dios, ellos mismos la vuelven basura, porque el mismo enviado de Dios, auténtico, que acepta el bautismo de Prisciliano Santos y Lino Figueroa, lo desecha diciéndoles a todos que mi mamá siempre dijo que no, siempre a Chuchita la bolsearon y no valió. Ahora escucha esta frase tan torpe, tan mala, tan vergonzosa, por eso yo le pongo aquí. Y luego, mira, estos aceptan el bautismo de Prisciliano Santos y el otro porque Dios se lo había manifestado, era verdadero, en el nombre de Jesucristo, y bajo la autoridad de un auténtico enviado de Dios. Estos hechos, escucha esto que dice aquí, estos hechos, la espera en petición sobre la respuesta del bautismo del hermano Aarón, duró hasta 1943. Perdonen, esta es una revoltura increíble. Esto que pasó empezó en 1938, cuando regresa a Monterrey. Ese año sucede todo esto. Los pone a orar y ayunar 8 años. Y dice que Figueroa bautizó al hermano Aarón. A ver, si Aarón, con la autoridad apostólica, se hace bautizar por estos dos, y luego empieza el bautizadero, bajo la autoridad de un auténtico enviado de Dios, ¿por qué los deja en oración? Según esto, 8 años. Pero mire la frase tan tonta. Estos hechos, o sea, estos bautismos, la espera en petición sobre la respuesta del bautismo del hermano Aarón. ¿Cuál respuesta si ya estaba bautizado? El mismo libro de Berea te está diciendo que lo acaban de bautizar. Pero este torpe redactor se contradice porque lo acababan de bautizar, pero los deja 8 años en oración y dice que duró, o sea, la espera duró hasta 1943, año en que Dios le revela: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate invocando mi nombre. Y un 18 de julio él mismo se bautiza a varios pastores y ellos bautizan a otros hermanos. La respuesta revelada por Dios a su enviado fue dada. La nota mía
gran mentira. De 1938 a 1943 son 5 años. Me da risa estas grandes contradicciones y luego dicen, la risa diabólica del pastor. Perdón, perdón, pero las burradas no las escribí yo, las escribió Berea. Hagan la cuenta y los deditos les sirven, porque de 1938 a 1943 no son 8 años, ¿o sí? A ver. Increíble, increíble. 1938, 1939, 1940, 1941, 1942 y 1943. Me llamó la atención un comentario de uno de nuestros oyentes que dijo, Sanfle, ahora Berea va a corregir el libro edición 2020 en todos las contradicciones que está notando el pastor Gamaliel. Bueno, yo desde ahorita dejo asentada mi contribución. Berea, contrátame para corregir tu libro de tantas tonterías. Eso sí, te voy a cobrar una buena lana porque ustedes sí son buenos para explotar a la gente. No, estos videos van a quedar aquí y yo voy a hacer mi propio escrito y si se atreven a sacar uno corregido, todo el público va a saber que fue por los videos del pastor Gamaliel. Es que es buena la autoestima, ¿no? No, me río de tantas burradas, hermano. Me da pena porque son muy pocos los LLDM. No quiero hablar en contra de la filigresía. Es gente buena, es gente que tiene fe, es gente que han creído, pero les han enseñado a no pensar. Le prohíbo pensar. Tan sencillo como usar tus 5 deditos para saber de que 1938 a 1943 no son 8 años. Perdóname. Perdóname. Lee tu propio libro. En espera de la respuesta de Dios fue de 8 años. Pero le llaman verdadero bautismo. La autoridad de un auténtico enviado que no sabe qué es lo que está pasando, qué va a hacer. Y luego el comentario torpe de esta gente. Estos hechos, la espera en petición sobre la respuesta del bautismo del hermano Aarón duró hasta 1943. O sea que llegó en 1943 y estos completaron otros 3 años orando y ayunando por la respuesta. Año en que Dios le revela por qué te detienes y bautízate y etcétera, es lo que vamos a ver enseguida. Y anulan el tercer bautismo de Lino Figueroa. Pero qué cosa tan conveniente. Lo anulan después de la rebelión del pastor Chema. Aquí habla de la rebelión en el capítulo 108, la división, de una manera muy astuta, quitan todos los apelativos bajos con que llamaron al pastor Chema y a todos los disidentes. En el libro de René Rentería le llamaron basura, basura humana, y esto ya lo he comentado en otros videos, tal y como ahora dicen de mí que soy un perro, que soy basura,
que soy pastorcete, bueno. Que digan misa, ¿no? Nosotros estamos analizando la ridícula historia de ellos, que debería ser sagrada, porque es la vida y la obra de un auténtico enviado de Dios. Bueno, muy convenientemente, después de la división de 1943 de la iglesia del Buen Pastor, porque se dieron cuenta que Aarón se estaba desviando, aceptaba que le cantaran himnos, aceptaba que le aventaran los sacos cuando entraba caminando, se la pasaba rodeado de mujeres, según la iglesia del Buen Pastor. Una muchacha joven de apellido Avelar le declara a los pastores ahí que estaba embarazada, que había parido un niño de Aarón. También esto lo dicen los anales, las denuncias que ella puso ante el gobierno del estado de Guadalajara. Está registrado en el libro de Helio Masferrer y en varios otros escritos testimoniales. Y por supuesto, ¿por qué surge un cuarto bautismo del apóstol de la restauración? Porque el que lo había bautizado a él, Lino Figueroa, se había quedado del bando contrario. El intento de desligarse de los chamagosos, esa historia del bautismo trinitario, la pusieron para desligarse de los chamagosos. Pero cuando pensaban que ya todo estaba bien, hubo disidentes a la excesiva pleitesía que se estaba fraguando, y su bautizante queda del lado contrario. Lo dice su propia historia. Entre los disidentes queda Lino Figueroa, el que lo había bautizado a él. Entonces llega el año de 1943, aunque según el propio libro, él se bautiza a sí mismo, bautiza a los ministros, luego vuelven a rebautizar a toda la bola. Pero claro, según el mismo relato, siguen ayunando, llorando 3 años más por la respuesta. Increíble, ¿no? ¿Y para qué leo el relato? Se inventó la que estaba ahí en el 1943. Una noche de julio de 1943, al hermano Aarón le fue revelado por Dios, estando despierto, los cielos se abrieron, una montaña. Dice, en esa luz celeste se proyectaron escenas de su vida, Silas bautizándolo, y vivió su angustia. Luego Lino Figueroa bautizándolo, y vivió el momento. Ya no pone angustia porque él mismo lo había autorizado, ¿no? Después un silencio. En la urgencia de conocer la voluntad de Dios y obedecerlo, de rodillas dijo, Señor, heme aquí, soy tu siervo, ¿qué quieres que haga? El relámpago precedió la voz, deslumbrado cerró sus ojos, luego, momentáneamente, fijó su vista en esa radiante luminosidad, escuchando la voz serena y magnífica que dijo, Aarón, la hora es llegada, levántate y bautízate, invocando mi nombre. Ya había invocado el nombre de Jesucristo los chamagosos sobre él. Luego Lino Figueroa otra vez. Y él había rebautizado a toda la gente. Y luego dice, se sintió transportado espacios y edades. En medio de la luz vio la imagen de Jesús bautizándose en el río de Jordán. Luego el bautismo del apóstol Pablo.
después el suyo. No, hombre, mucha salsa para sus tacos, Jesús y Pablo y luego él, ¿no? Dice, después el suyo, bautizándose solo, invocando el nombre de Jesucristo por sí mismo. Claro, porque se estaba asegurando de que ya no le fallara ninguno de sus seguidores. Ahora él mismo se va, él compró la franquicia, pues. Él compra la franquicia, se la vende a sí mismo y dice, pues ni modo que me traicione yo mismo, porque el que me había bautizado se fue para otro grupo, pero invoca una visión donde se ve a Jesús bautizándose en el río de Jordán. Aquí debería poner, pero no se bautizó solito, lo bautizó Juan Bautista. Luego el bautismo del apóstol Pablo tampoco se bautizó solito, lo bautizaron los ministros, los profetas y maestros de Antioquía, pero él se va a bautizar solo. Te quiero leer aquí en este punto lo que seguramente tú ya sabes y de lo que se quejó el hermano Chema. Marcos 3, verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así nos conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ni siquiera Jesucristo, el Hijo de Dios, se bautiza a sí mismo. Ya el que quiera darle credibilidad a este chiflado, que ya era la cuarta vez y dijo, no, pues yo ahorita solito me voy a zambullir. No hay antecedente bíblico, pero pues en este punto la gente ya no le importa lo que diga la Biblia, sino lo que digan sus dirigentes. Y aquí, pues los dejamos en manos de su propia conciencia, ¿no? El pastor Chema se quejó de esto. Enseguida el bautismo de los hermanos, dice, en la visión, preparados en fila para bajar, la visión se desapareció lentamente. Ahora escucha esto, y esto te lo voy a poner en pantalla. Estamos hablando del libro de Berea original, página 118. Dice antes, bautizándose solo. El siervo de Dios se invadió de una enorme sorpresa. En su profunda reflexión entendió, comprendió, interpretó el carácter absoluto de la orden de Dios. Aprendió que el misterio de su origen y el misterio del origen de la iglesia estaba en el bautismo. En el bautismo, en el nombre de Jesucristo, y en el bautismo de Él por sí mismo. Aquí yo puse 1, 2 y 3. ¿Por qué? Bueno, porque si hasta 1943 Eusebio entiende que el origen de la iglesia estaba en el bautismo, entonces la iglesia no existía todavía. Es más, ni él existía, porque si el origen de la iglesia está en el bautismo, y él desconocía el de los chamagosos y el del lino, entonces Eusebio no existía, no había iglesia, no se había dado origen. Todo esto son tonterías, hermano, todo esto son incoherencias. Leo de nuevo,
aprendió que el misterio de su origen y el misterio del origen de la iglesia estaba en el bautismo. En el bautismo en el nombre de Jesucristo y el bautismo de Él por sí mismo era principio y cimiento de una nueva generación de creyentes. Se dijo, este es el principio de mi fe. Ah, muy convenientemente, ¿no? Desconozco al Lino que se fue al otro bando. Todo lo que los chamagosos me enseñaron no es cierto. Yo aquí principio, pero ya soy apóstol. ¿Cómo vas a ser apóstol si ni siquiera tienes el fundamento? Había sido llamado por Dios, probado por Dios, guiado por Dios, y ahora su bautismo había sido ordenado por Dios. El bautismo del hermano Aarón. Dios le había revelado el bautismo. Esto no es cierto. Él lo aprendió del Lino Figueroa, perdón, de los chamagosos. Pero dice, no solo como un acto de obediencia, no solo para perdón de pecados, sino además como origen, principio, base de una nueva vida en Cristo, Jesús, el cual es cimiento del edificio espiritual que Él había construido. A ver, ¿cómo que Él lo había construido si lo primero que se pone es el cimiento? Aquí tenemos un hombre que había construido un edificio espiritual, pero hasta ahorita va a poner el cimiento. Estas son tonterías incoherentes. Y luego ya viene la parte donde ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del apóstol Pablo. Bueno, aquí definitivamente estamos considerando las incoherencias de esta gente. Sé que ya me extendí en el video. Algunos votarán porque siga otro ratito, otros votarán porque haga otro video, porque ahora te vas a sorprender cómo en la versión René Rentería no eran 8 años, eran 8 días. Pero en la magia luz mundana todo es posible, ¿no? Miembro de la luz del mundo, te han engañado. Estas gentes no son apóstoles. Estas gentes no son enviados por Dios, como ellos lo pretenden. Y déjame ver a ver si ya algún otro comentario ha salido, algún comentario bueno, pues, a ver. Dice, pastor, ¿de quién es usted? Discúlpeme mi atrevimiento. No, pues explíquete mejor porque no entiendo tu pregunta. ¿Cuántos libros quedaron afuera, Juan Montero? O sea que no quieren la vaca, pero sí mantienen la leche. Tony M., Aarón ya no está. Si estuviera, yo creo que le daba una recia en cuanto a doctrina. A juzgar por lo que he escuchado y leído, lo dudo. Raymond Hernández, saludos, pastor. Claro que el libro fue oficial, por supuesto que fue ordenado por Samuel y no salió a la venta hasta que fuera revisado por el apóstol. Es lógico. ¿Por qué venden algo que el apóstol no avala? Esta gente no hayan cómo defender sus propios errores. Lloyd Portillo, esto lo dijo Tony M. Doctrina torcida será de cómo engañar y manipular a la gente. Pepe Aguilar, saludos, pastor, saludos, Pepe. Lloyd Portillo vuelve a decir, está más interesante la historia de la secta Luz Mundana después que el pastor haga otro video de eso, claro. Nelson de Jesús Vasco Cano, la pregunta es, ¿con qué fin quieren negar su historia, su pasado? Porque han fabricado apóstoles y no quieren que se sepa la verdad y se inventaron visiones, ¿no? Barrabás, Aminadab Guzmán, el del batallón cibernético es homosexual. Ah, caray. No, pues, no sabemos.
En esa secta hay mucho homosexualismo. Bueno, de eso sí hay testimonio. Dice Human Rights Activist, Saulo bautizó a Eusebio con el nombre de Aarón y estuvo un tiempo con ellos. ¿Cómo es posible que nunca se dio cuenta que los profetas chamagosos bautizaban en la Trinidad? Sí, es ilógico. ¿Y por qué él hizo lo mismo? Hay muchas preguntas, ¿no? David de la Luz, algo curioso es que según el libro de René Rentería, Eusebio le pidió celibato a Lino Figueroa para poder bautizar. Yo no sé de dónde sacó eso. Ecuador, mitad del mundo. Saludos, pastor. Se necesitan más videos de estos para que salga la verdad. Ojalá vayan por Montemayor. Gracias, hermano Ecuador. Lloyd Portillo, bajita la mano, Montemayor amenaza. Clásico de un luz mundano. Gilberto Martínez, hermano Gamaliel, Cristo escogió a los apóstoles. A Pablo se le apareció Cristo y los de la luz mundanos dicen que a Aarón Dios le habló directamente. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, los apóstoles. Sí, es que ya no hay que Dios y Dios. En estos días nos ha hablado por el Hijo. Ya no hay tal cosa que Dios me habló. Es Jesucristo, por Espíritu Santo, el que mantiene contacto con la iglesia. Gilberto Martínez, los apóstoles también son hombres y ocuparon a Cristo como mediador. Claro. Hay que reírse de las tonterías de los LLDM, dice Pepe Aguilar. Y lo peor de todo, Pepe, que no lo decimos nosotros, lo estamos leyendo. Lo estamos leyendo. Jicotenca Lanagua, Camaliel y el infiel anatema, jajaja. ¿Y eso qué es? Es la historia por todo el mundo conocida, menos por ti. Shelelo amargado, te dedico esto que te queda muy bien. Hechos 8:23, ponte a leer, ese eres tú. Muchas gracias por su insustancial comentario. Lloyd Portillo, eso era antes, ahora el blasfemo Uziel dice que en él habita toda la plenitud de la divinidad. Es un asco de gente hereje, entre ellos el falso hipócrita de Montemayor. Ahí están los comentarios. Vilgán Gómez, un saludo, Vilgán. Un saludo. Vilgán Gómez es amigo de nosotros hace muchos años y un excelente ebanista. Dice, tal vez se bautizó muchas veces porque la conciencia no lo dejaba en paz por todo lo que hizo. Es que hay algo de verdad, Vilgán. Después de que adulteró con aquella muchacha, se sentía sucio y... O sea, su último bautismo obedece a la división. Su bautizante se quedó del otro bando de los rebeldes, según ellos, y acababa de adulterar. Entonces, obedece a un nuevo principio moral, ¿no? Luis Torres, una de las razones por la cual se nombra Aarón es porque el sacerdocio de Aarón fue transferible en el Antiguo Testamento. Tontos no fueron, es por eso que ellos nombran a su propia familia de apóstoles. Sí, es una dinastía que la fraguaron y por eso han cambiado su historia. Y luego dice, Tony, ya mintió, Saulo se bautizó solo. ¿Quién miente o a qué te refieres, Tony? Que el apóstol Pablo se bautizó. No, la Biblia dice fue bautizado. Levantóse y fue bautizado, no dice se bautizó solo. Nada es para siempre, apúrale Gamaliel, ya se le fueron 5 suscriptores, no importa. El que se quiera quedar, el que se quiera ir. Y la Santa Cena la hicieron cuando Eusebio era gente. Claro, ya mencioné que si no tenían el fundamento y lo tenían hasta Lino Figueroa, pero luego siempre dijo mi mamá que siempre no, y fue hasta 1943, pues todas las Santas Cenas y todo lo que hicieron no valió. No concuerda. Vilgán Gómez, espero que los congregantes LLD me reconozcan que su padre en su fe los ha engañado, definitivamente. Dice Nico Asensio, Pastor Gama, gracias por nombrar el debate de Montemayor y Elí. Le pusieron una recia a Montemayor.
le lucieron una paliza a Montemayor. Sí, le pusieron una paliza. Nada es para siempre, estás pero bien Oh, pues ¿para qué leo estas bajezas, no? Ah, no, estás pero bien perdido, dice. Estás años luz, yo fui un miembro. Ah, Tony M, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16, bautízate, no dijo, te voy a bautizar. A ver, abramos la Biblia, porque la Biblia sí me interesa. Es que, ¿por qué no me lees el siguiente verso, Tony? Bueno, eso es lo que pasa con la gente. ¿Dónde está mi Biblia? A ver, traigo mi Biblia. Eso me gusta, que entren en argumentos, no verdaderos, no que digan, no, que tú, que esto y que lo otro. Ahora la Biblia. Según este miembro de la Luz del Mundo, parece que está defendiendo que Pablo se bautizó él solito. ¿Qué dice la Biblia? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. No dice, te voy a bautizar. Bueno, leamos aquí dice, bautízate. ¿Qué dice el 9:18? Porque aquí está relatando lo que pasó. Te lo voy a leer. Y Ananías entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 9:18. Y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto la vista y levantándose fue bautizado. Fue bautizado. No dice se bautizó solito. Levantándose fue bautizado. Es decir, lo bautizaron. Bueno, aquí voy a terminar el video, pero te voy a dejar picado con los 8 años, los 8 días que se convierten como por arte de magia en 8 años, y al final de cuentas no son 8 sino 5. Es increíble porque ya en la versión de Berea falseada, los redactores tratan de juntarte el bautismo de Lino Figueroa y el autobautismo de Aarón, como si fuera una sola revelación que duró 8 años, pero las cuentas no les dan. Qué torpeza, ¿no? No, te voy a leer para finalizar el video, para seguir mañana en la tarde, si el Señor nos presta la vida. La magia luz mundana para cambiar su propia historia. Y finalizo el video. Mira lo que dice aquí. Vamos a ver. No tenía preparado pero quiero dejarte solamente para que veas la magia luz mundana. Figueroa bautiza a Aarón. No, versión Rentería no es, sino más atrás.
A ver. No, sí es René Rentería. Sí es René Rentería. Pero los 8 años eran 8 días. A ver, página 240 para finalizar. Página 240 de René Rentería. Hermanos, les dijo con devoción infinita, ustedes saben que el Señor me escogió para predicar el Evangelio. Esta madrugada he tenido una revelación cuyo contenido debo obedecer en cuestión de tiempo. Quiero compartir con ustedes y con la comunidad estos misterios de Dios. Quiero a partir de hoy, estamos hablando de 1943, 8 días que los fieles de las iglesias de México, Tampico, Veracruz, Tepic y todas las demás se preparen, estén llenas de fe para que la interpretación de los designios de Dios se lleven a cabo como Él me ha ordenado. Acerquémonos a Dios en ayuno y oración, que no haya límite para llegarse a Él. Es más creíble 8 días de ayuno y oración que 8 años, ¿eh? Los templos deberán estar abiertos de día y de noche, que los que deseen puedan consagrarse a la oración en la lectura de la Biblia y entonando alabanzas. Dios se manifestará en estos 8 días próximos. Pongamos esta decisión en manos de Dios. Transcurrieron los 8 días y hubo un común denominador entre los hermanos de todas las iglesias. Los hermanos encargados informaron al hermano Aarón, que muchos hermanos tuvieron manifestaciones y sueños. Todos eran diferentes modalidades, pero todos sobre un mismo tema, el bautismo. Yo le pongo sueños en 1943. Un apóstol no se guía por sueños para establecer doctrina. Se cumplió el plazo convenido. Fue un singular domingo 18 de julio de 1943. En esa mañana se aspiraba a una atmósfera diferente, presagio de visiones. Y ya él se bautiza solito. Pero eran 8 días. Y eso lo ordenó en 1943. Ah, no. En la nueva versión lo ordena 8 años desde Tino Figueroa. Ayunar 8 días, 8 años en ayuno y oración para que se resolviera la respuesta del bautismo de Aarón. ¿Y para qué se bautizó por Lino si iban a esperar 8 años? Esto es una revoltura increíble. Gracias por estar con nosotros y seguiremos analizando. Leo, fiel seguidor, Dios te bendiga, Leo. Bueno, aquí estaremos pues analizando las mentiras de la luz del mundo. Santo. Pues analizando las mentiras de la luz del mundo. Santo.